Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar Buenos esta... días. Buen día, Carmen. Vamos a empezar esta segunda sesión en la cuestión de la asignatura de Derecho Internacional Público. Descargué una actividad por Classroom, la última actividad para entregarse el día de hoy. No sé si tengan alguna duda o comentario respecto a la actividad, chicos. ¿Sí la checaron o no la han checado todavía? No, apenas la voy a buscar. Sí, ya la miré. Todavía no la encuentro. Ok, Tania, muchas gracias. Yo también dejé la miro porque no la miré. Ok, ya ven cómo les digo que se esperan hasta el último, realmente. Y son las 5 leyes reguladas por el derecho público internacional. 5 leyes que son reguladas o que intervienen dentro del derecho internacional público. 5 leyes nada más. Hay muchísimas, nada más les estoy pidiendo, mencionen 5 leyes. Por eso les digo que es muy fácil darse cuenta cuando nada más copian y pegan, chicos, porque buscan una información en internet, lo mismo que agarran, pum, copian y pegan y se acabó. O sea, hacen de más. Créanme que muchos hacen en demasía de lo que yo les estoy pidiendo. Entonces, pierden más tiempo en esa cuestión que lo que realmente el tiempo que deben invertir en las actividades. Les digo, no se llevan más de 10 minutos en una actividad, créanme. Es algo muy sencillo, como les he repetido, yo lo checo antes de ponerle una actividad o una tarea, yo checo que haya información suficiente de dichas cuestiones. Obviamente en algunas también tienen que poner de sus propias palabras, pero por lo regular las actividades muy rápido y muy sencillo. Aquí nada más les estoy pidiendo 5 leyes. Es todo, ni me las definan ni nada, nada más pongan 5 leyes. Ahí dice claramente y específicamente. Ley de extradición sería una, ley de inmigración sería otra, ya les di 2. Y así en las demás actividades también les he dado ejemplos, nada más que realmente No los no captamos. ponen atención. Exactamente, Carmen, no ponen atención. ¿Le puede mandar después de la hora que puso? Sí, nada más les encargo que sea para el día de hoy, porque hoy cerramos módulo, chicos. Ya nos podemos más extender porque también nosotros tenemos que, nos piden en tiempo y en forma sus evaluaciones y también les tengo que estar publicando más tardar, yo creo, martes, miércoles, la lista de no acreditados en el tablón principal de Claro. Sí, pero si están laborando ahorita, siempre se los he dicho, envíenlo después, no hay ningún problema. Obviamente, el que yo les diga envíenlo después no es 15 días ni un mes después, ojo con eso, ¿eh? O sea, enviarlo después es a lo mejor más tarde, en la noche, o siempre les dije, o más tardar los domingos, que los puedan enviar, lunes, cuando más, pero no les miento, y miren, les voy a compartir para que vean que es verdad sin exagerar, les voy a compartir pantalla en ese aspecto, para que, para que chequen en esa cuestión. Ok, ahí están viendo el tablón principal de Classroom. Ese es el tablón principal de su grupo. Es la materia, obviamente, tengo la materia Derecho Internacional separado. Aquí está todo lo que les he compartido. También los videos, aquí nos aparece, en este caso a mí como docente. Y les voy a poner un ejemplo para que vean que no exagero. Esta ya estaba todo calificada. Ahorita ya tengo 2 que acaban de enviar la actividad y esta actividad se publicó desde el 30 de enero. Es por eso que les estoy poniendo un mensaje de cuál es la justificación, el motivo que apenas le estén enviando muchos. De hecho, aquí nada más aparecía ayer una y ahorita me aparecen 2. O sea, alguien la acaba de enviar apenas el día de hoy. Obviamente no voy a poner ahí para que aparezca quién la envió porque no es la cuestión, no es de balconar a nadie, pero por eso le estoy diciendo, a mí me aparecen cuando envían todas las cuestiones, obviamente en la hora, la fecha, desde cuándo se publicó.
Entonces, a eso me refiero. O sea, si esta actividad se publicó desde el 30 de enero, ¿cómo es posible que ya sea apenas, ya hoy vamos a cerrar módulo y apenas están enviando la actividad número 1? Si, cuando les reitero que no se tardan ni 10 minutos en realizar una actividad, a eso me refiero. Y de hecho las tareas valen más, por eso tienen más ponderación, por eso me espero casi al final, en este caso, para calificarlas, porque créanme, hasta que no les aparezca un cerito, les digo, sin exagerar y tampoco generalizando, hasta que no les aparezca 0 en la actividad o en la tarea, es cuando apenas, ay, se me olvidó, ya me pusieron 0, me voy a apurar para enviarla. Esa es la cuestión. Y eso es lo que deben de evitar, créanme, chicos. Aquí en la actividad 2 se publicó desde el 6 de febrero y ya presentó otra persona, acaba de presentar la actividad, apenas hasta hoy. Entonces, a eso me refiero. Y no me digan la número 3, que es la que estaba monitoreando, ya estaba en ceros aquí, ya estaba todo evaluado, aquí hay 11 y esta actividad se publicó desde la semana pasada. O sea, es a lo que voy en esa cuestión, de que muchos, y reitero, sin exagerar, muchos a lo mejor no pueden entrar a las sesiones o entran y se desconectan de su Classroom toda la semana. Normalmente se vienen dando cuenta de las cuestiones hasta que se vuelve a conectar hasta la otra semana. Eso es lo que da a entender la tendencia, porque ayer ya no había, obviamente, ninguna actividad pendiente de calificar en la número 3 y ahorita ya hay 11, chicos. Entonces, apenas están entregando, ayer en la madrugada estaban entregando unos, hoy por la mañana apenas están entregando unos cuando la actividad se publicó hace 8 días. Entonces, podrán decir, es que internet no había o que por el trabajo, 10 minutos. Díganme que no tienen ni 5 minutos ni 10 minutos para checar su Facebook o WhatsApp o Instagram o alguna otra red social. Bueno, quitemos esos, es la iniciativa y la responsabilidad de cada quien. Quitemos esos 10 minutos de Facebook y propongámonos a entregar la actividad, obviamente para que no se nos desfase mucho el tiempo en ese aspecto. Ok, ¿dudas, comentarios? En cuestión de las actividades, ya tienen la última actividad. Ahí sí no pueden entregarla hasta la otra semana porque cerramos módulo el día de hoy. ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios, chicos? No, No, ya tenemos que claro. entregar las actividades. No, profe. Sí, se duplicaron, en este caso, Tania y Nayeli. ¿Quién tiene alguna duda? Decía que ninguna, licenciado. Ok, Tania. Nayeli. No, profe, yo dije que estaba bien. Ok, muchas gracias. Correcto, chicos. Entonces les comparto pantalla nuevamente. No es regaño, ni mucho menos, ni sermón. Es simplemente para que ustedes creen conciencia en esa cuestión, chicos. No se esperen hasta el final para entregar todos los trabajos, créanme. En cuestión del quiz también, antes de que avancemos en los temas de la materia, en cuestión del quiz, algunos me comentaron, estaban comentando, mandaron mensaje de que no podían accesar. Recuerden, ojo con esa situación, para entrar a algún quiz o al examen, deben de entrar con su correo institucional, con el correo de la escuela. Si no, ustedes no están ingresando con su correo constitucional, constitucional, ya estoy de derecho, con su correo institucional, no los va a dejar accesar, en este caso, al quiz ni al examen tampoco. Deben de entrar con su correo institucional. De otra manera, les va a decir que no les permite la entrada, que no pueden accesar, que se pongan en contacto con su administrador o muchas de otras cuestiones. No es la primera vez que presentan
un examen en esa cuestión, ya vienen presentando exámenes en línea desde algún tiempo razonable, entonces ojo con esa situación, deben de entrar, por lo regular cuando presentan desde una lab, no pasa esa situación porque se abre una pestaña y automáticamente no jala la misma cuenta con la que estén registrados, si tienen una cuenta registrada directamente, si guardan el historial de aperturas de navegación, de pestañas, etcétera, pero en el celular sí, porque ustedes tienen su cuenta personal en el celular. Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo? Normalmente que den de baja su cuenta personal, den de alta la cuenta de la institución, de la escuela, para que no, obviamente no cause conflicto entre ambas cuentas, o dele permiso, ahí en configuración, para que al momento que abran otra pestaña, porque obviamente el quiz es un formulario, jala otra pestaña automáticamente, entonces en esa cuestión, obviamente vuelve a jalar la cuenta principal. Entonces, ojo con esa situación, chicos, de favor. Ok, estábamos comentando la opinión de Fernando Vázquez, obviamente en cuestión de la extradición, que en México él opinaba que si capturábamos alguien que delinquió, obviamente que no fuera mexicano, nacionalidad mexicana, que fuera otra nacionalidad, que en este caso que cumpliera su sentencia no en cárceles mexicanas, que cumpliera su sentencia en su propio país. Por muchas cuestiones en determinado momento, por cuestión de tradiciones, de cultura, a lo mejor del habla. Entonces, lo que él aporta en esta cuestión, apegándose al artículo 15 y 18 constitucional, que fueran extraditados en determinado momento a su país de origen, cumpliendo obviamente la sentencia que se dictaminó en el país donde cometieron el delito. Es también una forma que México, pues en determinado momento, no tendría tanta conglomeración en las cárceles, pues determinados a lo mejor los centroamericanos o sudamericanos, etcétera. Entonces él comparte este punto de vista, que cumplían la sentencia en sus países de origen. Esa es en esa cuestión. La otra cuestión es que en este caso México se puede negar a la extradición, como lo hemos comentado, si en sus países de orígenes, en este caso, piden una extradición porque tienen que pagar también delitos allá, pero en ese país fueran esclavos, pues obviamente no se le permite la extradición como tal. De hecho, lo comentamos en sesiones anteriores. También aunado a esto, agrega que al celebrar un tratado sobre una materia local, esta no deviene en central, y el Congreso Federal carecerá de facultades para legislar en la materia, salvo a través de las llamadas facultades implícitas, pero se da lugar a una ley que regula válidamente la materia y que tiene vigor en toda la República. Es una ley general o una nacional. Sabemos de antemano que hay leyes, los estados son libres y soberanos, cuando hay un juicio, por ejemplo, en el municipio, en cualquier municipio, obviamente se dicta sentencia, puede haber apelaciones, puede haber apelación directamente a nivel municipal, y también en este caso cuando ya se emitió sentencia se puede ratificar a nivel estatal y a nivel federal para que no se cambie la sentencia del juez municipal. O sea, son varias cuestiones. Por su parte, si están en desacuerdo y quieren apelar, pues obviamente se van a instancias mayores para ver, obviamente, checar la emisión del juicio, de la sentencia. También a lo mejor un magistrado estatal o un magistrado federal. Esas son las opciones que tenemos. No simplemente nos debemos de quedar con la cuestión, con la sentencia municipal. Podemos apelar estatalmente y federalmente en ese sentido. Y esto es lo que nos comparte también Fernando Vázquez. Esta interpretación de Vázquez Pando es congruente con la Constitución, por cuanto establece que la facultad de celebrar tratados no tiene límites en lo que se refiere a la materia.
salvo los establecidos en los artículos 15 y 18 constitucional. Sin embargo, debe precisarse que el acto de incorporación del tratado a nuestro sistema jurídico no lo priva de su propia naturaleza. De ahí que no cabe confundirlos con leyes federales o nacionales, aunque su aplicación se extiende a todo el territorio. Este aspecto es fundamental para determinar los criterios de interpretación y aplicación de los tratados. Anteriormente, de hecho es importante esta cuestión, aparte de los tratados, cuestión interna, anteriormente, ¿qué es lo que pasaba si no se emitía una sentencia federal, se puede decir, nacional? Se puede cometer un delito. Hay delitos que obviamente sí automáticamente la sentencia es a nivel federal, y hay otros que no, que simplemente se queda porque ya se han violado las leyes estatales. Se puede cometer a lo mejor un delito en Tamaulipas, nos vamos a Veracruz, pues no pagamos ese delito que cometimos en Tamaulipas. Les pongo un ejemplo muy viable, que es lo que pasaba anteriormente. Una persona se podía casar a lo mejor en el estado de Nuevo León, y se iba a otro estado, se iba a Veracruz y se casaba en Veracruz y no pasaba absolutamente nada. Se estaba casado en Nuevo León y estaba casado en Veracruz. ¿Por qué? Porque pues obviamente son estados, en este caso, pues, libres, son estados soberanos, y no correspondían en esa cuestión en un delito, no se veía como un delito como tal. ¿Cuál es la cuestión que le pusieron como para que no ocurriera esa situación? En las actas de nacimiento empezaron a poner que ya estaba, que ya había contraído nupcias, que ya estaba casado en otro estado. Entonces, de esa manera, pues obviamente se veía que obviamente la persona no podía volver a contraer matrimonio, pero era una costumbre que anteriormente se suscitaba. Les estoy hablando ya de 15, 20 años atrás. Entonces, esa es la cuestión. Hoy en día, pues ya se tiene un registro federalizado de esa situación, y pues obviamente no se puede casar una persona pues más de 2 veces. Se tiene que emitir un juicio de separación, de divorcio, etcétera, etcétera, y hacer el proceso adecuado para volverse a matrimoniar. Después nos mencionan las fuentes del derecho. Anteriormente vimos las fuentes del derecho internacional público. Vamos a ver esas mismas fuentes, cómo se clasifican. Nos dice que las fuentes constituyen los elementos del conocimiento relativos al origen de las normas jurídicas. Obviamente, pues ya sabemos cuáles son las fuentes del derecho, y vamos a ver la clasificación. Esas mismas fuentes se pueden clasificar en fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. ¿A qué nos referimos como fuentes formales? Nos dicen que están constituidas por el conjunto de actos que concluyen en la creación de la norma y le dan el aspecto externo. Así, la norma jurídica internacional puede nacer bajo el aspecto de un tratado, de una costumbre, de un principio general de derecho, de jurisprudencia internacional, de doctrina de equidad, de un acto unilateral de un Estado y de una determinación de un organismo internacional. Esas son las fuentes formales. Existe una norma jurídica como tal, dependiendo de dónde nazca, de dónde emerja esa cuestión, esas normativas jurisprudencialmente hablando, en materia internacional. Entonces, debe de haber un tipo de tratado, debe de haber una ley, un organismo que emita esas leyes en determinado momento. A eso se le denomina fuentes formales del derecho internacional público. Pero por contraparte también tenemos las fuentes reales. Nos dicen que estas están constituidas por aquellos elementos metajurídicos que le imprimen un contenido a las normas. De esta manera son situaciones sociológicas, políticas, económicas, religiosas, etnográficas y culturales, entre otras, y son motivo de estudio para analizar el origen de las normas jurídicas. Nos permiten conocer las razones que motivaron que una determinada hipótesis normativa se le atribuya ciertas
consecuencias de derecho. Entonces, las formales son emitidas o nacen a través de un tratado, obviamente de una costumbre internacional, de los principios generales de derecho, ya también los vimos cuáles son, de una jurisprudencia internacional. Las reales más que nada sirven para la cuestión de convivencia, cuestiones religiosas, de etnias, sociales, culturales, económicas, etcétera, etcétera. Y también, por su parte, tenemos las fuentes históricas, que se atribuyen a aquellos textos jurídicos normativos que tuvieron vigencia en el pasado y que contribuyeron a la creación de normas jurídicas vigentes. Obviamente son tratados internacionales o cuestiones históricas de antaño donde regulan esta cuestión de la intervención del derecho internacional, obviamente las cuestiones cómo se creó la ONU, las cuestiones también entran aquí el Congreso de Viena, la cuestión de Versalles, porque son obviamente histórico, obviamente se planteó muchos años antes y dio origen, en este caso, a jurisprudencia internacional como tal, a leyes como tales también, y obviamente también entra la cuestión de las fronteras, cómo está establecida las fronteras a nivel internacional. Va a depender también del acuerdo entre países, esa cuestión histórica. Por ejemplo, hay una cuestión muy específica, no sé si lo hayan escuchado, la cuestión de los límites territoriales entre México y Guatemala. Guatemala pues digamos que se adjudicó tanto número de hectáreas cuando una creciente anteriormente. Entonces, marcan, hay un río que existe, que marca las fronteras entre México y Guatemala, una El creciente. río Suchiate. Es correcto, muchas gracias. Entonces, hubo una creciente, ¿y qué es lo que pasó? Se le puede denominar coloquialmente que comió territorio mexicano. ¿Por qué? Porque la creciente, obviamente, una vez que bajó el nivel del río, pues obviamente adjudicó hectáreas a la zona de Guatemala. Entonces, esa es la cuestión. Hay que, en los ríos, pues obviamente se recomienda. Anteriormente nada más se marcaba había una demarcación, decía el río y se acabó, pero no contaban con las crecientes, no contaban que los ríos en determinado momento puedan regresar o invadir cauces de diferentes hectáreas, de diferente territorio. Entonces debe de existir una demarcación. Entonces debe de existir boyas o alguna demarcación que asigne específicamente, físicamente, dónde inicia, dónde termina en determinado momento el territorio de algún país u otro. Entonces, pues así pacíficamente, naturalmente, Guatemala se adjudicó territorio, y eso porque obviamente los campesinos se dieron cuenta que les hacían falta hectáreas en su terreno, obviamente pues al momento de sembrar, cosechar, etcétera, etcétera, y vieron que el río pues había movido su cauce natural en ese aspecto. Entonces, esas son partes también de las fuentes históricas que regula el derecho internacional público. Okay, no sé si tengan algún comentario, chicos, alguna duda. De mi parte, no. No, Gracias. de mi parte tampoco. Gracias. Profe, Sí, adelante. las 5 leyes son en Word, ¿verdad? Las que pidió ahorita. Sí, claro. De hecho, ahí les pongo Word, PDF, PowerPoint, les pueden anexar. De hecho, por lo regular, a veces, o sea, sabemos, hay personas realmente sí, en esta situación que a lo mejor dicen, no, es que no tengo computadora, profe, o no vivimos en una época digital, chicos, ya. Entonces, a lo mejor no tenemos computadora, pero sí tenemos móvil, sí tenemos celular, pero dicen muchos, es que no me adapto, o sea, hay que adaptarnos. Ya todos los programas, en este caso,
Word, Excel, PowerPoint, los pueden utilizar exactamente igual como en la computadora, como en el celular. Créanme, es exactamente lo mismo. Simplemente que hay personas que no están familiarizadas. Entonces, a veces mandan fotos. ¿Qué es lo que pasa? Si van a enviar una foto, envíenla que se vea claramente, porque realmente a veces me envían unas fotos que tengo que estar adivinando qué es lo que pusieron en ese sentido. Pero ya hacen caso de que realmente, pues a lo mejor no cuenten con los instrumentos, con la tecnología adecuada para enviarla en su debido momento, que envíen una foto también en ese aspecto. Pero les digo, o sea, muchos me dicen, no es que no tengo celular o que no sé conectarme a la red, en este caso a las sesiones o algo. Cómo manejan Facebook, cómo hacen transmisiones en vivo por Facebook, pues es exactamente lo mismo, es igual, simplemente no se han dado a la iniciativa de familiarizarse, pues obviamente con lo que estamos trabajando hoy en día. Más que nada es esa cuestión, no que no se pueda en determinado teléfono tampoco. Ok, entonces nos dice el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo al artículo 38, dice el tribunal aplica los convenios internacionales generales o especiales que establecen reglas reconocidas expresamente por los estados litigantes. La costumbre internacional obviamente es considerado como prueba de una práctica aceptada como norma jurídica. Dice los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas, la jurisprudencia y la doctrina de los publicistas más clasificados como medio auxiliar para establecer reglas de derecho. Todas estas cuestiones los utiliza como estatutos la Corte Internacional para emitir en determinado momento una sentencia, dependiendo pues, de lo que se esté regulando en su momento. Nos dice que los tratados es la fuente más importante del derecho internacional público, ya que en ellos obra el consentimiento de los estados intervinientes en su carácter de partes contratantes. Tienen la virtud de concretar con precisión y claridad por escrito las normas jurídicas internacionales que vinculan a los estados celebrantes. Y se está reconocida en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas la relevancia de los tratados internacionales cuando se asevera la decisión de los pueblos tendiente a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. El tratado internacional es una especie del género acto jurídico. Es una doble o múltiple manifestación de voluntades de sujetos de la comunidad internacional con la intención lícita de crear, modificar, extinguir, transmitir, conservar, aclarar, respetar, constatar, certificar, detallar derechos y obligaciones. Entonces, es la fuente más importante en la que se basa el derecho internacional público. Lo decíamos, pues obviamente está reconocido en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas y por lo que es la fuente más importante, es por eso que tiene más jerarquía firmándose los tratados, más jerarquía que la constitución de cada uno de los países en determinado momento. Entonces eso lo hemos comentado desde un principio. Una vez que se ratifique, se firme el tratado, se negocie, se firme, se ratifica, se promulga, pues obviamente tiene más jerarquía un tratado internacional que lo que se pueda indicar en determinado momento de la constitución de cada uno de los países. También tenemos la costumbre, obviamente en esta costumbre es muy importante probar que es una regla obligatoria para dos partes en conflicto. Obviamente si ya ha ocurrido un antecedente como tal, dice que no bastaría que una de las partes de la controversia que observara la conducta y considera obligatoria. Debe de existir una actividad normalmente que se repetida, una práctica repetida de varios actos u omisiones también para que se considere costumbre internacional. Nos dice que es necesario también probar que la costumbre tiene la característica de una continuidad, o sea que las partes en controversia han orientado en diversos actos o omisiones
en el sentido de la regla consuetudinaria que ha invocado. Y es necesario también probar que la costumbre ha sido uniforme, o sea que la conducta y la convicción de la obligatoriedad de ella siempre se han producido en un mismo sentido. Y esta apela a la cuestión de la jurisprudencia. Recuerden que cinco sentencias en un mismo sentido, obviamente da la cuestión de jurisprudencia, actos similares, iguales, cinco, obviamente, sentencias emitidas por jueces diferentes, en determinado momento se le considera jurisprudencia y también nos puede ayudar a esta cuestión de la costumbre internacional. Dice que los actos o omisiones integrantes de la práctica se denominan precedentes. Dice que han de ser constantes y uniformes, además de ser probados, y el elemento objetivo está en la expresión práctica, el elemento subjetivo está en la frase generalmente aceptada por el derecho. Dice que los estados están representados por, obviamente, los jefes de estado, ministros del exterior, secretarios de relaciones exteriores, agentes diplomáticos y por los agentes consulares. Entre los actos o omisiones de los órganos de los estados que pueden integrar la costumbre, tenemos las comunicaciones oficiales, las instrucciones giradas a las representaciones diplomáticas, las instrucciones giradas a las representaciones consulares, las declaraciones ejecutivas realizadas para señalar una actitud internacional del Estado. También tenemos como costumbre los actos públicos relativos a la política internacional o vinculados con el derecho interno, cuando estos demuestren una actitud de los órganos del Estado hacia la problemática internacional. También la abstención de actuación del Estado cuando se requiere oposición a pretensiones de otro Estado o problemática internacional. Dice la negativa de ratificación de un Estado proposición al texto del mismo y que es demostrado de que no se acepta una norma de derecho internacional, la formulación de reservas en la cuestión donde se anuncia su punto de vista, que es demostrativa de la tendencia de un Estado frente a ciertas circunstancias del derecho internacional. Pues más que nada es la cuestión directa, recíproca, cuando en determinado momento no se está de acuerdo en algo, cuando un país pues obviamente invade la jerarquía de otro país también, es donde entra este tipo de cuestiones de costumbres internacionales. Dice, obviamente es una fuente de precisión por no estar escrita, dice, por estar integrada en múltiples actos y omisiones, y solo puede ser delimitada en su contorno, en su alcance, mediante un fallo jurisdiccional que lo ubique plenamente, y solo la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción voluntaria. Dice, la costumbre puede ser general cuando la norma consuetudinaria se ha extendido por la mayoría de los estados que forman la comunidad internacional, y es regional cuando ésta solo se ha generado para los estados de cierta porción del globo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? No, por mi parte. De mi parte no. Okay. ¿Nadie más aparte de sus compañeros tiene ninguna duda, ningún comentario? No, maestro. No. No, maestro. Gracias. Ninguna, profe. Gracias. También tenemos los principios generales del derecho y nos dice que son, obviamente son directrices o postulados, producto de la reflexión lógica jurídica que orientan a la realización de los valores jurídicos, principalmente en cuanto a justicia, en cuanto a seguridad, en cuanto a un bien común, orden e igualdad. Obviamente son conceptos jurídicos fundamentales porque pues tienen validez universal y se preservan a través del tiempo y del espacio, y por lo tanto constituyen una fuente formal desde el momento que sirven de base a la creación de normas jurídicas. Entonces los principios generales de derecho
y ya vimos ejemplos anteriormente de esta cuestión, son fuentes formales del derecho internacional público. Obviamente también desempeñan una magnífica misión complementaria del orden jurídico. Dice, ya sea nacional o internacional, los encargados de elaborar las normas jurídicas siempre incurren en omisiones y aún la inteligencia más imaginativa nunca podrá prever todos los supuestos que la realidad puede llegar a presentar. Es aquí cuando los principios generales de derecho cubrirán los huecos dejados por los creadores de las normas jurídicas generales, independientemente de que estos creadores también les hayan servido de fuente de inspiración los principios de referencia. Pues tenemos obviamente leyes, si existe alguna, como les decía, alguna situación en cuanto a leyes, hay lagunas, dentro de las leyes hay lagunas, lo importante es detectarlas. Aquí en esta cuestión entrarían como reciprocidad o como complementariedad los principios generales de derecho. Si en determinado momento existe alguna laguna en una jurisprudencia que no, por lo tanto no se puede emitir a lo mejor un tipo de sanción equitativa, pues obviamente nos podemos basar en los principios también generales del derecho, normas jurisprudenciales, para que normalmente se ejerza esa cuestión de igualdad y de justicia y se pueda emitir un juicio en esa situación, un juicio viable y un juicio justo también, y no simplemente pues caer en reciprocidad, pues en determinado momento que la sentencia no sea válida o no sea asequible al delito que se está cometiendo en determinado momento. También tenemos la cuestión de la equidad, y obviamente es otra opción de controversia sometida por los tribunales, pues obviamente que resuelvan conforme a las fuentes del derecho internacionales o que se resuelvan conforme a la cuestión de equidad. La justicia asigna a cada quien lo que le corresponde, y es obviamente la equidad es mejor porque entraña la justicia en casos concretos, o sea que la rigidez de la justicia pudiera ser inconveniente para las partes. En cuanto a la equidad, se pueden satisfacer los anhelos de esas mismas partes, o sea que sea equitativo la cuestión en la facultad obviamente de las Cortes Supremas para resolver conforme a esta cuestión las partes que así lo convenieran en determinado momento, y obviamente se deben hacer partícipes la Corte Internacional de Justicia a la cuestión de equidad complementaria. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. Muchas gracias por su atención. En unos minutos más nos vemos y les mando el link por Classroom, estén pendientes. Gracias, en unos minutitos más estamos de regreso. Claro, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Gracias. profe. Bye. Gracias, chicos. Muy bien.